El sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos de vidrio, proyectando largas sombras sobre las concurridas calles de la ciudad. Los zapatos de Andrew Foster resonaban contra el pavimento, aunque el sonido se perdía entre el bullicio de la ciudad. Era un hombre con un plan, como siempre. Una reunión matutina con inversores, seguida de un almuerzo en el club, y más tarde un cóctel que le aseguraría un trato multimillonario. Todo en su vida giraba en torno a la precisión, el tiempo y el control. Andrew se enorgullecía de no perder nunca el ritmo. Su impecable traje, su elegante maletín de cuero, el reloj en su muñeca que marcaba el tiempo en perfecta sincronización con su mundo acelerado. La gente se apartaba de su camino, como si instintivamente supiera que no debía interrumpirlo. Irradiaba la clase de confianza que hacía que las cabezas se giraran, la clase de riqueza que imponía respeto. Pero hoy algo se sentía mal. Cuando Andrew buscó su billetera para pagar su café matutino en una pequeña cafetería de la esquina, un escalofrío le recorrió la espalda. Se palpó el bolsillo del abrigo. Vacío. El bolsillo del pecho. Vacío. El pánico le invadió el pecho mientras revisaba los bolsillos de sus pantalones. Desaparecida. Su corazón se aceleró. Esa billetera no era solo un contenedor de tarjetas y efectivo. Era su identidad, su seguridad. Su mente se llenó de los peores escenarios. Alguien podría estar vaciando sus cuentas, accediendo a sus contactos, a su vida. Todo se sentía como si estuviera escapando de su control. ¿Le pasa algo, señor?, preguntó la barista, con el ceño fruncido al ver a Andrew paralizado frente al mostrador, su habitual aire de confianza desmoronándose. Yo he perdido mi billetera, dijo Andrew, con la voz apenas disimulando el pánico. Repasó sus pasos en su mente, reproduciendo cada movimiento de la última hora. La última vez que la tuvo fue al dar una propina al valet en el hotel. Eso fue a solo unas pocas calles de distancia. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió apresuradamente de la cafetería, desandando sus pasos. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras escaneaba las calles concurridas, buscando la pequeña billetera de cuero marrón que se había convertido en un salvavidas a lo largo de los años. Mientras tanto, a unas pocas cuadras de allí, Jack estaba desplomado en un banco del parque, observando cómo el mundo pasaba de largo. Había sido invisible durante años. Las personas que cruzaban su camino nunca lo veían. Veían su abrigo desgastado, el enredo de su cabello, su rostro sin afeitar, todo lo que indicaba que era un hombre que había renunciado. Lo que no veían era al hombre detrás de esas capas, al hombre que una vez vistió un uniforme, luchó por su país y tuvo sueños propios. Los dedos de Jack jugueteaban distraídamente con el borde de un periódico gastado cuando algo llamó su atención. Una pequeña billetera tirada en el suelo, a solo unos metros de distancia. Frunció el ceño, la recogió y la examinó. Era pesada, hecha de cuero suave, y definitivamente no el tipo de cosa que alguien como él llevaría. Curioso, la abrió, esperando encontrar un par de billetes o quizás unas monedas sueltas. Lo que encontró fue mucho más valioso. En el interior, la billetera estaba llena de billetes de $100, una tarjeta negra de American Express y una foto. Una foto de una familia sonriente, 2 niños y un hombre bien vestido de pie, junto a una casa impecable. Jack miró la foto por un momento, su mente volviendo a una época en la que él también tenía una vida que parecía perfecta. Antes de la guerra, antes de las pérdidas, antes de que todo se desmoronara. Miró a su alrededor. Su instinto le decía que guardara el dinero y siguiera adelante. Después de todo, ¿quién lo sabría? Un hombre con tanta riqueza no extrañaría unos pocos cientos de dólares. Podría cambiar las cosas para Jack, al menos por un tiempo. Pero algo lo detuvo. La foto de la familia lo inquietaba. No se trataba del dinero, no realmente. Se trataba de hacer lo correcto. Jack suspiró, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Se levantó del banco,
la billetera en la mano, y comenzó a caminar hacia la dirección en la tarjeta de presentación que había dentro. Foster Enterprises, una de las firmas financieras más grandes de la ciudad. Mientras Jack caminaba por las calles de la ciudad, fundiéndose con el fondo como siempre, el mundo de Andrew se desmoronaba. Estaba parado frente a su edificio de oficinas, el teléfono pegado a su oído, mientras cancelaba tarjetas de crédito e intentaba mantener una fachada de calma. Su asistente estaba cerca, lanzándole miradas preocupadas, mientras él daba órdenes a gritos por el teléfono. «No me importa cuánto cueste. Necesito que esas tarjetas sean reemplazadas esta tarde. Tengo una reunión y no puedo permitirme retrasos», espetó Andrew, colgando la llamada. Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, con la frustración burbujeando en su interior. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? Nunca perdía cosas, nunca perdía el control. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, revelando a un hombre con ropa gastada sosteniendo una billetera que le resultaba familiar, la irritación de Andrew fue reemplazada por algo completamente diferente. «Creo que esto le pertenece», dijo Jack, extendiendo la billetera con una leve sonrisa. Andrew lo miró incrédulo. «¿Usted la encontró?» Jack asintió, entregándole la billetera. Andrew la revisó rápidamente, comprobando que todo estuviera en su lugar. No faltaba nada, ni el efectivo ni las tarjetas. Miró a Jack, su mente girando. ¿Quién era este hombre y por qué no simplemente se quedó con el dinero? «Gracias», dijo Andrew, con la voz más suave ahora, el alivio evidente. Sacó varios billetes de la billetera. «Tome esto, como recompensa». Jack negó con la cabeza, dando un paso atrás. «No quiero tu dinero. Solo quería asegurarme de que regresara a su dueño». Andrew frunció el ceño, confundido. «¿Por qué? Podrías habértelo quedado». Jack se encogió de hombros, sus ojos cansados pero honestos. «He aprendido por las malas que hacer lo correcto no siempre se paga con dinero». Con eso, Jack se dio la vuelta para irse, pero algo en Andrew lo detuvo. Había algo en la tranquila dignidad del hombre que despertaba la curiosidad de Andrew. «Espera», lo llamó. «Al menos déjame invitarte al almorzar. Insisto». Jack se detuvo, mirando por encima del hombro. «No me debes nada». «Lo sé», respondió Andrew, «pero quiero hacerlo». Jack dudó ante la oferta de Andrew, sus ojos escaneando el impecable edificio de vidrio donde trabajaba. Las líneas afiladas de riqueza y poder irradiaban desde la estructura, un mundo completamente ajeno al de Jack. Pero algo en la voz de Andrew, tal vez un destello de genuina curiosidad, hizo que Jack retrocediera. No estaba acostumbrado a que la gente quisiera algo de él, mucho menos una comida. «Está bien», dijo Jack lentamente, casi como si estuviera probando las aguas. «Pero solo almuerzo, nada más». Andrew asintió y señaló hacia el elegante sedán negro que esperaba en la acera. «Mi chofer nos llevará. Conozco un lugar no muy lejos de aquí». Jack miró el auto con desconfianza, pero siguió a Andrew al asiento trasero. La diferencia entre sus mundos no podía ser más evidente. Mientras Andrew tecleaba en su teléfono, enviando correos de última hora y coordinando su próxima reunión, Jack permanecía en silencio, con las manos apretadas en su regazo. El zumbido del motor del auto parecía reflejar la incomodidad que llenaba el espacio entre ellos. Llegaron a un restaurante de lujo, uno en el que Jack jamás habría puesto un pie por sí mismo. El portero saludó a Andrew por su nombre y le dio a Jack una mirada que oscilaba entre la sospecha y la lástima. Jack la ignoró. Ya estaba acostumbrado a miradas como esa, miradas que decían que no pertenecía. Dentro, el restaurante era todo madera pulida e iluminación suave. El tipo de lugar donde el tintineo de los cubiertos era delicado y las conversaciones eran murmullos entre comensales bien vestidos. Jack de repente se sintió cohibido. Su chaqueta gastada y sus jeans descoloridos destacaban como un pulgar adolorido entre los trajes y los vestidos de noche. Andrew lo condujo a una mesa tranquila en un rincón y se sentó,
señalando a Jack que hiciera lo mismo. «Pide lo que quieras», dijo Andrew, señalando el menú lleno de palabras que Jack no reconocía. «Va por mi cuenta». Jack miró el menú, escaneando los nombres extraños de los platos. Se sentía como un pez fuera del agua, pero rápidamente se decidió por algo sencillo. Un filete, término medio. Hacía mucho tiempo que no comía algo más que sándwiches y comida enlatada. Pidieron, y cuando el camarero se fue, el silencio cayó nuevamente entre ellos, pesado e incómodo. Jack no quería estar allí. No era un caso de caridad, pero había devuelto la billetera porque era lo correcto. Y ahora se encontraba sentado frente a un hombre que probablemente gastaba más en este almuerzo de lo que Jack había ganado en un mes, cuando las cosas iban bien. «No sé cómo agradecerte», empezó Andrew, inclinándose hacia adelante con una leve sonrisa. «He estado pensando en lo que habría pasado si otra persona hubiera encontrado esa billetera. No todos la habrían devuelto». Jack se encogió de hombros, evitando la mirada de Andrew. «No lo hice para que me dieran las gracias». Andrew estudió a Jack por un momento, intrigado por su franqueza. La mayoría de las personas habrían tomado el dinero, y si lo devolvían, definitivamente habrían aceptado la recompensa. Pero Jack era diferente, y esa diferencia despertaba la curiosidad de Andrew. Quería saber más. «Entonces, ¿cuál es tu historia?», preguntó Andrew, tratando de mantener un tono ligero pero inquisitivo. «¿Cómo terminaste aquí?». Jack levantó la vista, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «Es una larga historia», murmuró, su voz cargada de cansancio. «Tenemos tiempo», respondió Andrew con una sonrisa, aunque había una urgencia subyacente en su voz. Jack podía sentir que Andrew no solo quería hacer conversación, quería respuestas. Jack dejó escapar un largo suspiro y se recostó en su silla. No había hablado de su pasado en mucho tiempo, y ciertamente no con alguien como Andrew. Pero había algo en la persistencia del empresario que lo hizo sentir que tal vez era hora de decir algo. Solo un poco. «No siempre fui así», comenzó Jack, su voz firme pero baja. «Serví en el ejército durante 15 años. Hice 2 misiones en el extranjero. Cuando regresé, las cosas eran diferentes». Andrew levantó una ceja. «¿Diferentes cómo?». Jack suspiró, frotándose la cara curtida por los años. «Volver de la guerra lo cambia todo. A las personas. Yo no era el mismo. Y la vida aquí tampoco lo era. Mi esposa...». Su voz se apagó, y por un momento el peso de sus palabras llenó el aire. «Ella se fue. No la culpo, realmente. Estaba perdido. No podía encontrar mi lugar. Sentía que el mundo había seguido adelante sin mí, y yo estaba... estancado». Andrew guardó silencio, su habitual confianza tambaleándose mientras las palabras de Jack lo golpeaban. No esperaba escuchar algo tan crudo, tan real. El mundo corporativo en el que vivía Andrew no tenía espacio para historias como la de Jack, historias de pérdida, de lucha, de todo desmoronándose entre tus dedos a pesar de tus mejores esfuerzos. «Lamento escuchar eso», dijo Andrew suavemente, dándose cuenta de lo inadecuadas que sonaban esas palabras. Jack se encogió de hombros nuevamente. «Es lo que es. Aprendes a vivir con ello. Pero encontrar trabajo, mantenerte en pie, eso es una batalla completamente diferente. No pasó mucho tiempo antes de que terminara en la calle, y una vez que estás ahí, no es fácil levantarte». Andrew asintió, tratando de procesarlo todo. Aquí estaba un hombre que había luchado por su país, solo para ser descartado al regresar. El contraste entre el mundo de Jack y el suyo no podía ser más evidente, y por primera vez en mucho tiempo, Andrew se sintió incómodo. «No puedo imaginar cómo es eso», admitió Andrew. Había pasado tanto tiempo construyendo su vida, protegiendo su riqueza y asegurándose de mantenerse en la cima, que nunca se había detenido a pensar en las personas que habían sido empujadas fuera de esa misma escalera.
El camarero regresó con sus comidas, rompiendo la tensión por un momento. Jack miró el filete perfectamente cocido en su plato, su aroma elevándose como un recuerdo olvidado. No había comido algo así en años, pero aún así, le resultaba difícil disfrutarlo. El peso de la conversación, el marcado contraste entre él y Andrew, permanecía. Andrew observó a Jack con atención. Había algo en la fortaleza tranquila de este hombre, en su negativa a dejar que la crueldad del mundo lo definiera, que despertaba algo en el pecho de Andrew. Esto no era solo un hombre sin hogar devolviendo una billetera. Este era un hombre que había vivido una vida, librado batallas, internas y externas, que Andrew no podía ni comenzar a comprender. ¿Alguna vez piensas en regresar?, preguntó Andrew de repente. ¿A tu antigua vida? Jack levantó la vista de su comida, sus ojos duros. ¿Regresar a qué?, preguntó con amargura. Mi esposa se volvió a casar. Ni siquiera sé dónde vive ahora. No tengo familia, no tengo hogar, no tengo trabajo. ¿A qué podría regresar? Andrew tragó saliva, sintiendo que su garganta se apretaba. No estaba seguro de lo que esperaba, pero no era esto. La honestidad de Jack atravesaba la fachada de la vida pulida de Andrew. De repente, sus reuniones, sus negocios y su estatus social se sentían vacíos en comparación con lo que Jack había perdido. «Quiero ayudarte», dijo Andrew, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «No sé cómo aún, pero puedo ayudarte. Dirijo un negocio. Tal vez haya algo que puedas hacer. No me refiero a caridad, me refiero a un trabajo real, una oportunidad para que vuelvas a levantarte». Los ojos de Jack se entrecerraron con desconfianza. Había escuchado ofertas como esa antes, y nunca resultaban como se suponía. Pero algo en el tono de Andrew era diferente. No ofrecía lástima, ofrecía una oportunidad. «No lo sé», dijo Jack con cautela. «No busco limosnas». «No es una limosna», insistió Andrew. «Devolviste mi billetera sin esperar nada a cambio. Hiciste lo correcto, y respeto eso. Podría necesitar a alguien como tú. Solo piénsalo». Jack guardó silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Había sido decepcionado demasiadas veces antes como para confiar fácilmente, pero algo en la oferta de Andrew parecía genuino. «Está bien», dijo Jack por fin, con voz baja. «Lo pensaré». Andrew sonrió, sintiendo un alivio inesperado. Esto no era solo ayudar a Jack, era hacer algo significativo, algo que fuera más allá de su mundo de acuerdos y ganancias. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía haber previsto. Jack estaba parado en la esquina de la concurrida calle, mirando hacia el imponente edificio de vidrio que albergaba Foster Enterprises. La luz del sol rebotaba en las ventanas brillantes, proyectando reflejos agudos sobre la acera, y por un momento, Jack se sintió como si estuviera de vuelta en el campo de batalla. El calor, el ruido, el peso de sus decisiones presionándolo. Excepto que este no era un campo de batalla, era una oficina corporativa, mundos apartados del lugar donde había pasado la mayor parte de su vida. Jack no pertenecía allí, y cada fibra de su ser le decía que se diera la vuelta y se fuera. Pero algo lo detuvo. Tal vez era la sinceridad de Andrew, o tal vez era el simple hecho de que Jack estaba cansado. Cansado de ser invisible, cansado de estar atrapado. No le quedaba nada que perder, así que, ¿qué era un paso más hacia un mundo que no entendía? Con una respiración profunda, Jack cuadró los hombros y atravesó las puertas giratorias, entrando en un mundo que se sentía extraño, pero que lo llamaba con una extraña atracción. Adentro, el aire era fresco y nítido, lleno del suave murmullo de conversaciones y el distante repiqueteo de teclados. La recepcionista, una joven impecable que parecía sacada de la portada de una revista, alzó la mirada y dudó, su sonrisa vacilando al observar la chaqueta desgastada y los zapatos maltrechos de Jack.
Estoy aquí para ver a Andrew Foster, dijo Jack, con voz firme a pesar del desasosiego que le subía por la columna. Los ojos de la recepcionista se movieron hacia una pantalla de computadora. ¿Tiene una cita? Jack se movió ligeramente. Él me está esperando. Ella le dio otra mirada de arriba abajo, pero levantó el teléfono, su voz suave mientras hablaba por el auricular. Después de un momento, asintió y señaló hacia el ascensor. La oficina del señor Foster está en el último piso. Lo está esperando. Jack asintió en agradecimiento y entró al ascensor, las puertas cerrándose detrás de él con un suave zumbido. Mientras los pisos pasaban, Jack no pudo evitar pensar en la última vez que estuvo en un lugar como ese. Habían pasado años, cuando aún usaba un uniforme, cuando el mundo parecía un poco más sencillo. Ahora, todo era diferente. El ascensor emitió un sonido y las puertas se abrieron, revelando un espacio de oficina amplio y moderno, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Era el tipo de lugar que Jack solo había visto en películas, el tipo de lugar en el que nunca imaginó estar. Andrew estaba de pie cerca de su escritorio, una sonrisa extendiéndose por su rostro en cuanto vio a Jack salir del ascensor. «Jack, lo lograste», dijo Andrew, caminando hacia él con la mano extendida. Jack la estrechó, sintiéndose ligeramente fuera de lugar en ese ambiente pulido. «Sí, no estaba seguro de si vendría», admitió. Andrew hizo un gesto para que se sentara en una de las elegantes sillas de cuero frente a su escritorio. «Me alegra que lo hayas hecho. Lo que dije el otro día lo decía en serio. Quiero ayudarte, y creo que podemos ayudarnos mutuamente». Jack asintió, todavía sin estar seguro de qué esperar. «He pensado en tu oferta», dijo lentamente, «pero no estoy buscando caridad». La expresión de Andrew se suavizó. «Esto no es caridad, Jack. No quiero que lo sientas así. Necesito a alguien en quien pueda confiar, a alguien que sepa trabajar duro y no tome atajos. Y veo eso en ti». Jack miró por la ventana, la ciudad extendiéndose debajo de ellos, interminable y llena de oportunidades que siempre parecían fuera de su alcance. «He pasado por mucho», dijo en voz baja. «No estoy seguro de encajar aquí». Andrew se inclinó hacia adelante. «No tienes que encajar en el molde de nadie más. No te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy ofreciendo una oportunidad para usar lo que has aprendido, para construir algo nuevo. Para ti». Jack lo miró por un largo momento, buscando cualquier señal de lástima o condescendencia. Pero todo lo que vio en los ojos de Andrew fue sinceridad, un deseo genuino de ayudar sin ataduras. Era raro, y Jack sabía que oportunidades como esa no se presentaban a menudo. «No lo sé», dijo Jack con cautela. «No busco limosnas». «No es una limosna», insistió Andrew. «Devolviste mi billetera sin esperar nada a cambio. Hiciste lo correcto, y respeto eso. Podría necesitar a alguien como tú. Solo piénsalo». Jack guardó silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Había sido decepcionado demasiadas veces antes como para confiar fácilmente, pero algo en la oferta de Andrew parecía genuino. «Está bien», dijo Jack por fin, con voz baja. «Lo pensaré». Andrew sonrió, sintiendo un alivio inesperado. Esto no era solo ayudar a Jack, era hacer algo significativo, algo que fuera más allá de su mundo de acuerdos y ganancias. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía haber previsto. Jack estaba parado en la esquina de la concurrida calle, mirando hacia el imponente edificio de vidrio que albergaba Foster Enterprises. La luz del sol rebotaba en las ventanas brillantes, proyectando reflejos agudos sobre la acera, y por un momento, Jack se sintió como si estuviera de vuelta en el campo de batalla. El calor, el ruido, el peso de sus decisiones presionándolo. Excepto que este no era un campo de batalla, era una oficina corporativa, mundos apartados del lugar donde había pasado la mayor parte de su vida. Jack no pertenecía allí.
y cada fibra de su ser le decía que se diera la vuelta y se fuera. Pero algo lo detuvo. Tal vez era la sinceridad de Andrew, o tal vez era el simple hecho de que Jack estaba cansado. Cansado de ser invisible, cansado de estar atrapado. No le quedaba nada que perder, así que, ¿qué era un paso más hacia un mundo que no entendía? Con una respiración profunda, Jack cuadró los hombros y atravesó las puertas giratorias, entrando en un mundo que se sentía extraño, pero que lo llamaba con una extraña atracción. Adentro, el aire era fresco y nítido, lleno del suave murmullo de conversaciones y el distante repiqueteo de teclados. La recepcionista, una joven impecable que parecía sacada de la portada de una revista, alzó la mirada y dudó, su sonrisa vacilando al observar la chaqueta desgastada y los zapatos maltrechos de Jack. «Estoy aquí para ver a Andrew Foster», dijo Jack, con voz firme a pesar del desasosiego que le subía por la columna. Los ojos de la recepcionista se movieron hacia una pantalla de computadora. «¿Tiene una cita?» Jack se movió ligeramente. «Él me está esperando». Ella le dio otra mirada de arriba abajo, pero levantó el teléfono, su voz suave mientras hablaba por el auricular. Después de un momento, asintió, y señaló hacia el ascensor. «La oficina del señor Foster está en el último piso. Lo está esperando». Jack asintió en agradecimiento y entró al ascensor, las puertas cerrándose detrás de él con un suave zumbido. Mientras los pisos pasaban, Jack no pudo evitar pensar en la última vez que estuvo en un lugar como ese. Habían pasado años, cuando aún usaba un uniforme, cuando el mundo parecía un poco más sencillo. Ahora, todo era diferente. El ascensor emitió un sonido y las puertas se abrieron, revelando un espacio de oficina amplio y moderno, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Era el tipo de lugar que Jack solo había visto en películas, el tipo de lugar en el que nunca imaginó estar. Andrew estaba de pie cerca de su escritorio, una sonrisa extendiéndose por su rostro en cuanto vio a Jack salir del ascensor. «Jack, lo lograste», dijo Andrew, caminando hacia él con la mano extendida. Jack la estrechó, sintiéndose ligeramente fuera de lugar en ese ambiente pulido. «Sí, no estaba seguro de si vendría», admitió. Andrew hizo un gesto para que se sentara en una de las elegantes sillas de cuero frente a su escritorio. «Me alegra que lo hayas hecho. Lo que dije el otro día lo decía en serio. Quiero ayudarte, y creo que podemos ayudarnos mutuamente». Jack asintió, todavía sin estar seguro de qué esperar. «He pensado en tu oferta», dijo lentamente, «pero no estoy buscando caridad». La expresión de Andrew se suavizó. «Esto no es caridad, Jack. No quiero que lo sientas así. Necesito a alguien en quien pueda confiar, a alguien que sepa trabajar duro y no tome atajos. Y veo eso en ti». Jack miró por la ventana, la ciudad extendiéndose debajo de ellos, interminable y llena de oportunidades que siempre parecían fuera de su alcance. «He pasado por mucho», dijo en voz baja. «No estoy seguro de encajar aquí». Andrew se inclinó hacia adelante. «No tienes que encajar en el molde de nadie más. No te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy ofreciendo una oportunidad para usar lo que has aprendido, para construir algo nuevo. Para ti». Jack lo miró por un largo momento, buscando cualquier señal de lástima o condescendencia. Pero todo lo que vio en los ojos de Andrew fue sinceridad, un deseo genuino de ayudar sin ataduras. Era raro, y Jack sabía que oportunidades como esa no se presentaban a menudo. «Está bien», dijo Jack finalmente, con voz firme. «Lo intentaré». La sonrisa de Andrew se ensanchó. «Bien, vamos a ponerte en marcha». Los días siguientes pasaron en un borrón para Jack. Andrew lo asignó para ayudar en varios departamentos, permitiéndole familiarizarse con la empresa mientras evaluaba sutilmente sus habilidades. Jack no había trabajado en una oficina en años, pero la estructura y disciplina que había aprendido en el ejército volvieron a él de manera sutil, guiándolo a través de un entorno desconocido.
Lo pusieron a trabajar en logística, coordinando entregas, gestionando inventarios y supervisando algunas de las tareas más prácticas que requerían atención al detalle. No era glamoroso, pero a Jack no le importaba. Se sentía bien trabajar de nuevo, ser parte de algo más grande que él mismo. Andrew lo revisaba regularmente, asegurándose de que se estuviera adaptando. Sin embargo, los demás empleados eran otra historia. Jack podía sentir sus miradas, los susurros sutiles a sus espaldas. No se parecía a los otros empleados, y ciertamente no tenía sus currículums pulidos. Pero Jack había enfrentado cosas peores que eso, y no iba a dejar que unas cuantas miradas críticas lo afectaran. Una tarde, mientras Jack se dirigía a la sala de descanso por una taza de café, escuchó a dos empleados hablando en voz baja junto al enfriador de agua. «¿Quién es el tipo nuevo?», preguntó uno de ellos, con un tono de desdén en su voz. «Escuché que es algún tipo de caso de caridad», respondió el otro, lanzando una mirada hacia Jack. «Foster lo trajo de la calle. ¿Puedes creerlo?». Jack se detuvo en seco, su mano apretando la taza de café. Había escuchado cosas así antes, pero escucharlo aquí, en esta oficina impecable donde intentaba empezar de nuevo, le dolió de una manera que no esperaba. Podría verse y haberse alejado, dejarlo pasar como siempre hacía. Pero algo sobre ese día era diferente. Tal vez era la forma en que hablaban de él como si ni siquiera fuera una persona. Tal vez era el hecho de que estaba cansado de ser menospreciado. Fuera lo que fuera, Jack se dio la vuelta y se acercó a ellos, su rostro calmado pero con una mirada firme. «¿Tienen algo que decirme?», preguntó Jack, su voz baja pero firme. Los dos empleados se congelaron, sus expresiones arrogantes vacilando al mirar a Jack. Uno de ellos, un joven con el cabello peinado hacia atrás y un traje de diseñador, hizo una mueca. «Sí, de hecho. Solo nos preguntábamos cómo alguien como tú consiguió un trabajo aquí. No pareces del tipo de oficina». Jack lo miró directamente a los ojos sin parpadear. «Tal vez no lo parezca, pero hago mi trabajo, y lo hago bien. ¿Puedes decir lo mismo?». La sonrisa del hombre se desvaneció, y por un momento parecía que iba a responder algo. Pero Jack no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se alejó, su pulso constante pero su mente acelerada. No estaba allí para demostrarle nada a nadie. Estaba allí por él mismo. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, vio a Andrew parado en la puerta de su oficina, observando el intercambio. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y Andrew le dio a Jack una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de comprensión, de solidaridad. Jack asintió de vuelta, sintiendo cómo una sensación de tranquilidad lo invadía. Había tomado una decisión para empezar de nuevo, para reconstruir su vida, y no iba a permitir que unas pocas personas de mente cerrada se interpusieran en su camino. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Jack comenzó a hacerse un lugar dentro de Foster Enterprises. Todavía se sentía como un extraño en ese mundo pulido y lleno de poder, pero el trabajo era trabajo, y se entregó a él con la misma diligencia que lo había llevado a través de sus años en el ejército. El departamento de logística llegó a respetarlo, aunque no lo entendieran del todo. Jack no estaba allí para hacer amigos, estaba allí para trabajar. Andrew, fiel a su palabra, revisaba con frecuencia a Jack. Pasaba por el piso de logística, siempre con una sonrisa genuina y una pregunta sobre cómo iban las cosas. Ya no se trataba solo del trabajo. Había una creciente camaradería entre ellos que Andrew encontraba cada vez más interesante. No lo entendía del todo, pero la honestidad directa de Jack, su determinación tranquila, era un contraste refrescante con el mundo de acuerdos de negocios y conexiones superficiales en el que vivía Andrew. Era tarde una noche, la oficina estaba casi vacía, cuando Andrew vio a Jack sentado solo en la sala de descanso. Sus manos envolvían una taza de café humeante, sus ojos distantes mientras miraban por la ventana. Andrew, siempre rápido para actuar por instinto, tomó una taza para él y se acercó. «¿Te importa si me uno?», preguntó Andrew,
sentándose frente a Jack. Jack levantó la mirada, con un atisbo de sorpresa en sus ojos, antes de dar un leve asentimiento. «Adelante». Andrew se acomodó en su silla y tomó un sorbo de su café, el silencio entre ellos resultando curiosamente cómodo. Después de unos minutos, Andrew se inclinó hacia adelante, dejándose llevar por la curiosidad. «¿Cómo lo estás encontrando aquí?», preguntó. «¿Es lo que esperabas?». Jack no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el paisaje de la ciudad, las luces centelleantes de los edificios extendiéndose hacia la noche. «No esperaba mucho», admitió finalmente. «Tampoco esperaba durar tanto aquí». Andrew arqueó una ceja. «¿Por qué no?». Los dedos de Jack tamborilearon ligeramente sobre la mesa, claramente perdido en sus pensamientos. «Las personas como yo, normalmente no encajamos aquí». Su voz era calmada, pero había una tensión subyacente. «No soy del tipo de negocios. No hablo el lenguaje de los acuerdos y las ganancias. Yo solo trabajo». Andrew dejó su taza y se recostó en la silla, estudiando a Jack con atención. «Trabajas más duro que la mayoría de las personas en este edificio, Jack. Por eso sigues aquí». Jack se encogió de hombros, como si descartara el cumplido. «No se trata solo del trabajo. Se trata del mundo del que vengo, y del mundo que dejé atrás». Andrew frunció ligeramente el ceño, percibiendo el cambio en la conversación. Había querido preguntarle a Jack sobre su pasado durante semanas, pero nunca insistió, evitando entrometerse donde no era bienvenido. Ahora sentía que Jack estaba a punto de abrirse, y Andrew sabía que no debía presionarlo demasiado. «¿Qué mundo es ese?», preguntó Andrew con cautela. Jack exhaló lentamente, su mirada finalmente alejándose de la ventana para encontrarse con la de Andrew. «El ejército. Ese mundo. Pasé años sirviendo a mi país, viendo a mis hermanos caer. Y cuando regresé, no había nada para mí. No había lugar para alguien como yo en esta ciudad. No después de todo lo que había visto». Andrew escuchó en silencio, sus ojos entrecerrándose mientras reflexionaba sobre cómo tantos veteranos habían caído en el olvido, abandonados por la misma sociedad que habían protegido. No conocía los detalles de la historia de Jack, pero podía sentir el dolor y la frustración en sus palabras. «¿Qué pasó cuando regresaste?», preguntó Andrew con suavidad. Jack miró su taza de café durante un largo rato antes de hablar. «No pude adaptarme, no pude encontrar un trabajo que tuviera sentido, y no pude mantener a la familia que tenía». Su voz era firme, pero había una crudeza en ella. «Mi esposa intentó aguantar, pero yo estaba demasiado perdido. No sabía cómo volver a ser normal, cómo ser parte de una familia. Y eventualmente se fue». Andrew tragó saliva con dificultad. Esperaba escuchar sobre las dificultades de Jack, pero oír sobre la pérdida de su familia le afectó más de lo que esperaba. Andrew había trabajado toda su vida para proveer a su familia. Su riqueza, su éxito, todo lo que había hecho era por ellos. Pero en la historia de Jack vio un lado diferente de los sacrificios que nunca había considerado. El costo de servir, de perderse en algo más grande, solo para regresar a un mundo que no tenía lugar para ti. «Lo siento, Jack», dijo Andrew en voz baja. «No puedo imaginar cómo es eso». Jack le dio un leve asentimiento, su rostro una mezcla de aceptación y arrepentimiento persistente. «Es lo que es. He tenido tiempo para pensarlo, pero la verdad es que todavía estoy tratando de descubrir dónde encajo». Andrew permaneció en silencio por un largo momento, su mente acelerada. Había traído a Jack a su empresa porque vio potencial en él, pero ahora comenzaba a ver que Jack era más que un empleado. Era un hombre buscando redención, buscando un lugar al cual pertenecer de nuevo. Y Andrew quería ayudarlo a encontrar ese lugar. «He estado pensando», dijo Andrew de repente, rompiendo el silencio. «Hay algo que quiero ofrecerte». Jack lo miró, su expresión indescifrable. «¿Qué clase de oferta?». Andrew se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa,
No quiero que solo trabajes en logística. Quiero que seas parte de algo más grande aquí. He estado hablando con algunas personas sobre iniciar un programa, algo para ayudar a los veteranos como tú a reintegrarse a la vida civil. Un programa de colocación laboral, pero más que eso, ofreciendo asesoramiento, apoyo, ayudándoles a encontrar su camino de nuevo. Los ojos de Jack se abrieron ligeramente, claramente sorprendido. ¿Quieres que yo ayude con eso? Andrew asintió. ¿Quién mejor? Tú sabes cómo es. Lo has vivido. Creo que serías perfecto para esto. Jack guardó silencio, claramente procesando las implicaciones. Había pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir día a día que la idea de construir algo para otros, algo que pudiera darle a personas como él una segunda oportunidad, se sentía abrumadora. No sé si soy la persona indicada para eso, dijo Jack después de un momento, su voz dudosa. Todavía estoy descubriendo cosas por mí mismo. Andrew sonrió levemente. Por eso eres la persona indicada. Sabes por lo que están pasando. Y ya estás encontrando tu camino. Tienes más fortaleza de la que crees, Jack. Las manos de Jack se apretaron alrededor de su taza mientras consideraba las palabras de Andrew. Parte de él quería rechazarlo, alejarse del peso de semejante responsabilidad. Pero otra parte de él, la parte que había liderado hombres en batalla, la parte que aún quería marcar una diferencia, se sentía atraída por la idea. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? Preguntó Jack, su voz baja pero seria. Andrew asintió, su mirada firme. Sé que puedes. Jack se recostó en su silla, el peso de la oferta de Andrew asentándose sobre él. Había estado a la deriva durante tanto tiempo, sin estar seguro de dónde pertenecía, pero ahora, por primera vez en años, podía ver un atisbo de propósito en el horizonte, una oportunidad para ayudar a otros que habían pasado por el mismo infierno que él. Lo pensaré, dijo Jack finalmente, su voz firme pero reflexiva. Lo consideraré en serio. Andrew sonrió, sabiendo que las palabras de Jack eran lo más cercano a un sí que obtendría por ahora. Eso es todo lo que pido. Los dos hombres se sentaron en silencio durante unos momentos más, con el peso de la conversación flotando entre ellos. Pero debajo de ese peso había algo nuevo, un sentido de posibilidad, de algo más grande de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Los días que siguieron a la oferta de Andrew pesaron mucho en la mente de Jack. Pasó sus noches despierto en la pequeña habitación que había alquilado con el dinero que ganaba, mirando el techo, con sus pensamientos enredados en una maraña de incertidumbre. La idea de asumir un rol de liderazgo, de ser quien guiara a otros a través de las luchas que él apenas había sobrevivido, se sentía abrumadora. Jack siempre se había visto a sí mismo como un sobreviviente, no como un líder. ¿Podría realmente ser la persona que Andrew pensaba que era? Pero en el fondo, Jack sabía que la respuesta no se trataba solo de él. La oferta de Andrew era más que un trabajo, era un salvavidas, no solo para él, sino para otros como él, aquellos que se habían perdido en el sistema, olvidados después de su servicio. Y ese pensamiento lo atormentaba. ¿Cuántos hombres y mujeres más estaban allí, luchando como él había luchado? ¿Podría realmente alejarse de una oportunidad para ayudarlos? A la mañana siguiente, Jack se encontró parado frente a la oficina de Andrew, con las manos apretadas en puños a los lados. No había tomado una decisión final, pero sabía que no podía seguir evitando la oferta de Andrew para siempre. Tenía que enfrentarlo. Andrew estaba sentado en su escritorio cuando Jack golpeó la puerta. Levantó la mirada, una sonrisa de bienvenida cruzando su rostro. Jack, pasa. Jack entró, sintiendo el peso de la habitación sobre él. Era la misma oficina moderna y elegante donde su viaje juntos había comenzado. Pero hoy se sentía diferente, más real, más importante. Andrew señaló la silla frente a su escritorio. Toma asiento. Jack se sentó, su postura tensa, sus ojos recorriendo brevemente los papeles y planes esparcidos sobre el escritorio de Andrew.
Sabía de qué se trataban, el programa para veteranos que Andrew había mencionado. Todavía estaba en las primeras etapas, pero Andrew se había volcado en el proyecto con una energía que sorprendió a Jack. Estaba claro que no era solo una idea pasajera para Andrew, era algo en lo que estaba comprometido. «He estado pensando en tu oferta», comenzó Jack, con voz firme pero baja. Andrew se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada en Jack. ¿Y? Jack soltó un largo suspiro, reuniendo sus pensamientos. «No sé si soy la persona adecuada para esto, Andrew. Nunca he liderado algo así. He pasado por el infierno, claro, pero todavía estoy resolviendo mis propias cosas. ¿Y si lo arruino? ¿Y si te defraudo?» Andrew negó con la cabeza. «Jack, no me preocupa eso. He visto lo que puedes hacer, lo duro que trabajas, lo mucho que te importan las personas. Tienes la experiencia, el corazón, y lo más importante, la comprensión de lo que están pasando estos veteranos. Eso es lo que importa». Jack miró sus manos, su mente todavía tambaleándose. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, simplemente intentando superar cada día, que la idea de dar un paso hacia algo más grande se sentía casi imposible. No estaba acostumbrado a pensar en el futuro. Pero ahora, por primera vez en años, había un futuro por el que valía la pena pensar. «¿De verdad crees que puedo hacer esto?», preguntó Jack, su voz más baja ahora, como si se lo preguntara a sí mismo tanto como a Andrew. «Sé que puedes», dijo Andrew con firmeza. «Y no lo harás solo. Estaré contigo en cada paso del camino. Lo construiremos juntos». Jack encontró los ojos de Andrew, viendo la determinación en ellos. Andrew creía en él, incluso cuando Jack no podía creer en sí mismo. Y tal vez eso era suficiente, por ahora. «Lo haré», dijo Jack por fin, con voz firme. «Aceptaré el trabajo». La sonrisa de Andrew fue amplia y genuina. «No te arrepentirás, Jack. Vamos a marcar una verdadera diferencia». Las semanas que siguieron a la decisión de Jack fueron algunas de las más ocupadas de su vida. Andrew no perdió tiempo en poner en marcha el programa para veteranos, y Jack se encontró inmerso en una vorágine de reuniones, sesiones de estrategia y planificación. Todo era nuevo para él: el lenguaje corporativo, la interminable burocracia, la sensación de ser parte de algo más grande que simplemente superar el día. A pesar del territorio desconocido, Jack rápidamente encontró su lugar. Se apoyó en su experiencia militar, su capacidad para organizar, planificar y mantener a las personas enfocadas en medio del caos. El programa para veteranos comenzó a tomar forma, con una misión clara: proporcionar a los veteranos las herramientas y el apoyo necesarios para reintegrarse a la vida civil, ya sea a través de capacitación laboral, asesoramiento o orientación financiera. Pero no todos en la empresa estaban tan entusiasmados como Andrew. Una tarde, Jack se dirigía a una reunión cuando escuchó una conversación en una de las oficinas de paredes de vidrio. Dos ejecutivos senior, a quienes Jack había visto antes pero con quienes nunca había hablado, estaban inmersos en una discusión. Parecían no notar que Jack pasaba, o tal vez no les importaba. «No entiendo por qué Andrew pierde tiempo con este asunto de los veteranos», decía uno de ellos, con un tono desdeñoso. «No va a generar dinero. Es solo un proyecto para sentirse bien». «Sí», respondió el otro con una risita. «No sé qué ve Andrew en ese tipo. Es solo un caso de caridad. Hay muchos profesionales de verdad que podrían hacer un mejor trabajo». Jack se detuvo en seco, con el pecho apretado. No se había dado cuenta de cuánto resentían algunos su presencia en la empresa, de cuánto algunos de los altos mandos lo veían como nada más que una carga. Un proyecto. Las palabras dolieron, pero más que eso, llenaron su mente de dudas. ¿Era eso lo que pensaban de él? ¿Que estaba allí solo por la lástima de Andrew? ¿Realmente creían que no era capaz de hacer el trabajo? Por un momento, Jack quiso darse la vuelta, salir y no volver nunca más.
No necesitaba esto, no necesitaba luchar una batalla por personas que no creían en él. Pero luego pensó en los veteranos que el programa estaba destinado a ayudar. Pensó en los hombres y mujeres que habían sido olvidados, al igual que él lo había sido. Si se iba ahora, también los estaría abandonando a ellos. Jack enderezó la espalda y siguió caminando. No estaba allí para ganar la aprobación de unos pocos ejecutivos. Estaba allí porque Andrew creía en él y porque creía en la misión. Eso era suficiente. Jack entró en la sala de reuniones, donde Andrew y varios jefes de departamento ya estaban reunidos. Había una gran pizarra blanca en un lado de la sala, cubierta de notas y diagramas sobre el programa para veteranos. Estaba claro que este proyecto no era solo un pensamiento secundario para Andrew. Se estaba convirtiendo en una parte central de la identidad de la empresa. «Jack, me alegra que estés aquí», dijo Andrew cuando Jack tomó asiento en la mesa. «Estamos revisando algunos de los detalles finales antes de lanzar el programa el próximo mes». Jack asintió, aunque su mente seguía inquieta por la conversación que había escuchado antes. Intentó apartarla, enfocándose en la tarea en cuestión. Andrew estaba delineando los siguientes pasos: asociaciones con organizaciones locales de veteranos, una feria de empleo específicamente para ellos y un programa de mentoría donde los exmiembros del servicio pudieran conectarse con profesionales del ámbito empresarial. Todo estaba tomando forma, y Jack podía ver la emoción en la sala, al menos en la mayoría del equipo. Todavía había algunas caras, las mismas de la conversación anterior, que parecían menos entusiasmadas, pero Jack se obligó a concentrarse en aquellos que apoyaban el programa. Cuando terminó la reunión, Andrew llamó a Jack aparte. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó con un tono lleno de genuina preocupación. «Sé que es mucho, y solo quiero asegurarme de que estés bien». Jack dudó por un momento, pensando si debía mencionar lo que había oído, pero decidió no hacerlo. No quería involucrar a Andrew en eso, al menos no todavía. «Estoy bien», dijo Jack, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Es mucho que asimilar, pero estoy listo. Tenemos mucho trabajo por hacer». Andrew le dio una palmada en la espalda. «Esa es la actitud. Sabía que eras la persona adecuada para esto». Jack asintió, aunque su mente seguía cargada de dudas. Había recorrido un largo camino desde donde había estado, pero el camino por delante aún era incierto. Sabía que habría desafíos, pero por ahora tenía que concentrarse en la misión. Los veteranos dependían de él, y Jack no iba a defraudarlos. El programa estaba ganando impulso. Jack pasó horas planificando, reuniéndose con organizaciones de veteranos y asegurando que todo estuviera en su lugar para el lanzamiento. Cada día, la misión se volvía más clara, y se encontraba inmerso en un trabajo que sentía significativo. Pero todavía había resistencia, silenciosa pero palpable, en algunas partes de la empresa. Los susurros, las miradas frías y la sensación de que algunas personas lo veían como un proyecto de caridad nunca desaparecieron del todo. Una tarde, Jack fue convocado a una reunión ejecutiva. Al entrar en la elegante sala de conferencias de paredes de vidrio, vio a varios de los altos ejecutivos que habían mostrado poco apoyo al programa para veteranos sentados alrededor de la mesa. Andrew también estaba allí, irradiando su habitual calma y confianza. «Jack, qué bueno verte», dijo Andrew con una sonrisa, señalando un asiento vacío a su lado. Jack asintió y tomó su lugar, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Había enfrentado cosas mucho peores en su vida, pero el escrutinio de estos hombres de negocios impecables aún lo inquietaba. No era uno de ellos, y nunca lo sería. Pero no estaba allí para ser uno de ellos. Estaba allí para marcar la diferencia. «Nos hemos reunido hoy para revisar el progreso del programa para veteranos», dijo uno de los ejecutivos, el señor Harris, con un tono cortante mientras miraba sus notas. Su expresión era neutral, pero Jack podía percibir el escepticismo subyacente en su voz. «Antes de proceder con el lanzamiento completo,
Queremos asegurarnos de que el programa esté alineado con los objetivos de la empresa y que genere un retorno de inversión. Jack sintió que su mandíbula se tensaba. Sabía desde el principio que habría resistencia. Para algunas personas, este programa no era más que un gasto, una línea en un presupuesto. Pero para Jack y para Andrew, era algo mucho más importante que las ganancias. Andrew se inclinó hacia adelante, cortando la tensión con una sonrisa. Entiendo la preocupación sobre el ROI, pero este programa no se trata solo de retornos financieros directos. Se trata de construir una conexión más fuerte con nuestra comunidad, apoyar a los veteranos que han sacrificado tanto y mejorar la reputación de nuestra empresa en cuanto a responsabilidad social. A largo plazo los beneficios son incalculables. El señor Harris levantó una ceja. No estoy en desacuerdo con eso, pero debemos ser realistas. Hemos invertido una cantidad significativa en esta iniciativa y necesitamos ver resultados medibles. ¿Cómo estamos cuantificando el éxito? Jack respiró hondo. Esta era su oportunidad de hablar. Se había estado preparando para este momento, sabiendo que algunos de los ejecutivos no se conformarían solo con buenas intenciones. Hemos establecido métricas claras para el programa, comenzó Jack, su voz firme pero tranquila. Estamos rastreando colocaciones laborales, tasas de finalización de entrenamientos y el número de veteranos que reciben asesoramiento financiero. También estamos asociándonos con otras organizaciones para expandir nuestro alcance e impacto. Los resultados tomarán tiempo, pero la base que estamos sentando es sólida. Otra de las ejecutivas, la señora Caldwell, asintió con aprobación. Eso es bueno de escuchar, pero ¿cómo nos estamos posicionando en el mercado? La responsabilidad social es importante, pero no podemos ignorar la ventaja competitiva que necesitamos mantener. Jack miró a Andrew, quien le dio un leve asentimiento de ánimo. Al enfocarnos en los veteranos, estamos aprovechando un segmento demográfico que a menudo se pasa por alto, explicó Jack. Estos hombres y mujeres tienen habilidades increíbles, disciplina, liderazgo, resolución de problemas, que son invaluables en el lugar de trabajo. Al ayudarlos a hacer la transición, también estamos trayendo esas habilidades a nuestra empresa y a las empresas asociadas. No se trata solo de hacer lo correcto, se trata de tomar decisiones inteligentes de negocios que beneficien a todos. Hubo un momento de silencio mientras los ejecutivos consideraban las palabras de Jack. Harris, sin embargo, permaneció escéptico. Entiendo la intención, dijo, con un tono aún dudoso, pero debemos tener cuidado de no excedernos. Este programa no puede convertirse en una distracción de nuestro negocio principal. La expresión de Andrew se endureció ligeramente, aunque su tono se mantuvo calmado. No veo esto como una distracción, señor Harris. De hecho, lo veo como una extensión de quienes somos como empresa. No estamos aquí solo para generar ganancias, estamos aquí para marcar una diferencia. Y creo que eso es lo que nos distinguirá de la competencia. Jack pudo sentir la tensión en la sala, el sutil tira y afloja entre aquellos que veían el valor del programa y aquellos que se enfocaban únicamente en las ganancias. Sabía que sería así, pero estar allí, enfrentando su escepticismo de frente, lo hacía más real. El señor Harris carraspeó. Bueno, veremos cómo progresan las cosas. Creo que es importante seguir monitoreando la situación de cerca. Andrew asintió, aunque su mirada no vaciló. Seguiremos rastreando el progreso y ajustando según sea necesario. Pero tengo plena confianza en el liderazgo de Jack en este programa. La reunión concluyó poco después, pero el peso de las dudas no expresadas quedó en el aire mientras los ejecutivos salían de la sala. Jack permaneció sentado por un momento, con los pensamientos pesados. No importaba cuánto progreso hicieran, siempre habría personas que dudaran de él, personas que lo vieran como alguien que no pertenecía. Andrew también se quedó, observando a los demás salir antes de dirigirse a Jack. No dejes que te afecte, dijo en voz baja. Ellos solo piensan en números.
No ven lo que nosotros vemos. Jack asintió levemente, aunque las dudas seguían atormentándolo. Solo no quiero decepcionarte. No lo harás, dijo Andrew con firmeza. Creo en este programa, y creo en ti. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es. Jack se levantó, sintiendo un oleaje de determinación en su interior. Lo haré funcionar, dijo, con la voz más firme ahora. Se lo debo a las personas para quienes es este programa. La reunión había sacudido a Jack, pero también había solidificado su determinación. Sabía a qué se enfrentaba y sabía que los riesgos eran altos, no solo para el programa, sino también para él mismo. No podía fallar, no ahora. Unos días después, Jack estaba sentado en su escritorio revisando las últimas actualizaciones del programa para veteranos cuando sonó su teléfono. No reconoció el número, pero algo en su instinto le dijo que debía contestar. «Habla Jack», dijo, con la voz tranquila. «¿Jack O'Connor?», preguntó una voz al otro lado, áspera y familiar. Jack se quedó congelado. No había escuchado esa voz en años. «Sí, soy yo», respondió lentamente, con el corazón acelerado. «Soy Mark Reynolds». El aliento de Jack se detuvo en su garganta. Mark Reynolds había estado en la unidad de Jack durante su tiempo en el ejército. Habían servido juntos, luchado juntos y sobrevivido a cosas que nadie más podía entender. Pero no habían hablado en años, no desde que Jack dejó todo atrás y desapareció en las sombras de la vida civil. «Mark», dijo Jack, con la voz tensa, «ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondió Mark, con el peso del pasado en su tono. «Escuché que estás trabajando en algo para los veteranos. Pensé en contactarte». Jack se recostó en su silla, con la mente acelerada. No esperaba oír de nadie de su antigua vida, y mucho menos de Mark. «¿Cómo te enteraste de eso?» «Las noticias corren», dijo Mark con una risa suave. «He estado siguiéndote la pista. No pensé que terminarías trabajando para un pez gordo de negocios». Jack sintió una mezcla de emociones: sorpresa, incomodidad y una extraña sensación de conexión con el pasado que había intentado dejar atrás. «Las cosas cambian». «Sí, cambian», coincidió Mark. «Escucha, he estado pensando. Tal vez podría ayudar. Conozco allí algunos muchachos que podrían beneficiarse de lo que estás ofreciendo. Muchos de ellos todavía están luchando, igual que nosotros lo hicimos. Necesitan a alguien que les dé una oportunidad». El corazón de Jack se ablandó al mencionar a los hombres con los que habían servido. Conocía el dolor, la lucha y la desesperación que muchos de ellos todavía sentían. Si había alguien que entendía lo que este programa podía hacer, era Mark. «Agradezco eso», dijo Jack. «Todavía estamos poniendo todo en marcha, pero me encantaría que te involucraras». Mark guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. «¿Sabes? Siempre pensé que desaparecerías para siempre después de... Bueno, después de todo. Me alegra ver que me equivoqué». La garganta de Jack se apretó. Los recuerdos de su servicio juntos seguían siendo agudos, todavía dolorosos. Pero escuchar la voz de Mark, saber que todavía había personas que lo recordaban, que entendían lo que había pasado, le trajo una sensación de consuelo que no esperaba. «Sí», dijo Jack en voz baja, «todavía estoy aquí». Jack siempre había sabido que el pasado tenía una forma de alcanzarte, sin importar qué tan rápido o lejos corrieras. La llamada de Mark Reynolds había despertado algo profundo en él, una mezcla de culpa, nostalgia y un sentido de deber largamente enterrado. No esperaba oír de nadie de su antigua unidad, y mucho menos de Mark, quien había sido uno de los pocos hombres en los que Jack realmente confiaba durante su tiempo en el ejército. A la mañana siguiente, mientras Jack entraba en Foster Enterprises, su mente seguía dando vueltas por la conversación. Sabía que las intenciones de Mark eran buenas. Los veteranos con los que habían servido todavía estaban luchando, muchos de ellos en situaciones mucho peores que las que Jack había enfrentado. Si Mark quería ayudar,
Jack no podía negarse. Pero con el regreso de Mark vino una avalancha de recuerdos, muchos de ellos dolorosos. Había cosas que habían visto, decisiones que habían tomado y partes del pasado de Jack que había intentado enterrar. Jack sacudió esos pensamientos mientras entraba en la oficina. Hoy era el día en que se finalizaría el lanzamiento del programa para veteranos, y no había espacio para distracciones. Tenía que mantenerse enfocado. El éxito del programa y de los veteranos que lo necesitaban dependía de ello. Mientras Jack caminaba por la oficina, notó más miradas sobre él de lo habitual. Los susurros se habían vuelto más silenciosos, pero seguían allí, acechando justo debajo de la superficie. Había hecho progresos, sí, pero para muchos empleados seguía siendo un extraño. Y eso no iba a cambiar de la noche a la mañana. Cuando Jack llegó a su escritorio, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrew. «Reunión en 15. Vamos a finalizar este programa». Jack sonrió, agradeciendo el entusiasmo de Andrew. Si había algo en lo que Jack podía confiar, era en el apoyo inquebrantable de Andrew. A pesar de la resistencia de algunos ejecutivos, Andrew había impulsado el programa para veteranos con una determinación que incluso sorprendió a Jack. Esto era más que una iniciativa empresarial para Andrew. Era algo personal, y eso significaba mucho para Jack. La sala de conferencias estaba llena de caras familiares, de jefes de departamento y ejecutivos. Jack notó al señor Harris y a la señora Caldwell sentados cerca de la cabecera de la mesa, con expresiones difíciles de leer. Andrew estaba al frente, como siempre, calmado pero enfocado. Cuando Jack tomó asiento, Andrew lo miró y asintió levemente. «Me alegra que estés aquí, Jack. Empecemos». Andrew se puso de pie y caminó al frente de la sala, señalando la pizarra detrás de él, que estaba llena de gráficos y proyecciones relacionadas con el programa para veteranos. Estamos aquí hoy para finalizar los últimos detalles del programa de transición para veteranos. Como todos saben, esta iniciativa es importante no solo para nuestros esfuerzos de responsabilidad social, sino también por el valor a largo plazo que aporta al aprovechar un grupo de talento que a menudo se pasa por alto. Jack escuchó atentamente mientras Andrew repasaba los puntos clave del programa: asociaciones con organizaciones locales, iniciativas de capacitación laboral y un sistema de mentoría para veteranos que hacían la transición al trabajo civil. Todo estaba tomando forma. Luego, Andrew señaló a Jack. Jack ha sido fundamental para dar forma a este programa. Su experiencia y perspectiva lo han convertido en lo que es hoy. Dejaré que comparta algunos de los últimos detalles antes de que avancemos. Jack se puso de pie, sintiendo el peso de la atención de la sala sobre él. Nunca había sido del tipo que buscaba protagonismo, pero allí estaba, liderando un programa que podría cambiar vidas. Carraspeó y comenzó. «Hemos finalizado asociaciones con 3 organizaciones locales de veteranos», comenzó Jack, con voz firme. «Estas organizaciones nos ayudarán a identificar a los veteranos que están luchando con la transición a la vida civil. A partir de ahí, ofreceremos capacitación laboral, talleres de currículum y asesoramiento financiero. Nuestro objetivo no es solo colocar a los veteranos en empleos, sino darles las herramientas que necesitan para tener éxito a largo plazo». La sala permaneció en silencio mientras Jack continuaba, detallando el aspecto de mentoría del programa y cómo medirían el éxito. Mantuvo un tono seguro, aunque podía sentir la duda persistente de algunos de los ejecutivos. Cuando terminó, Andrew retomó la palabra. «Hemos hecho mucho trabajo para llegar aquí, pero aún queda más por hacer. Estamos listos para lanzar el próximo mes, pero quería abrir el espacio para comentarios o inquietudes finales antes de seguir adelante». Hubo un momento de silencio. Luego el señor Harris habló, con un tono medido. «Creo que el programa tiene buenas intenciones, pero sigo preocupado por la sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué pasa si no vemos los resultados que esperamos?». La mirada de Andrew se endureció ligeramente,
aunque mantuvo un tono diplomático. Tenemos métricas claras en marcha y ajustaremos según sea necesario, pero confío en que este programa aportará valor, no solo a los veteranos, sino también a nuestra empresa. La señora Caldwell intervino, con un tono menos confrontacional que Harris. Creo que es un programa sólido. Mi única pregunta es sobre la escalabilidad. Si esto tiene éxito, ¿cómo lo expandimos para llegar a más veteranos? No queremos limitarnos a un puñado de asociaciones. Jack asintió, agradecido por la pregunta. Ya hemos tenido conversaciones preliminares con organizaciones nacionales. Si tenemos éxito a nivel local, podremos expandir el programa a una escala mayor, trabajando con más empresas y más veteranos en todo el país. La sala pareció relajarse un poco, y Jack pudo sentir que la marea estaba girando a su favor. El programa no era perfecto, pero era sólido y era necesario. Andrew concluyó la reunión, confiado y decisivo. Avancemos con el lanzamiento el próximo mes. Jack, has hecho un trabajo increíble organizando esto. No tengo dudas de que será un éxito. Cuando la reunión terminó, Jack sintió una ola de alivio. Estaban avanzando. Las dudas todavía estaban allí, pero el impulso era innegable. Más tarde esa tarde, mientras Jack revisaba algunos documentos finales para el programa, su teléfono volvió a vibrar. Era Mark. «Estoy en la ciudad. ¿Tienes tiempo para vernos?» Jack dudó. No esperaba que Mark apareciera tan pronto, y una parte de él no estaba seguro de estar listo para esa conversación cara a cara. Pero no podía evitar el pasado para siempre. Mark había sido un hermano para él alguna vez, y ahora estaba ofreciendo ayudar. «Sí», respondió Jack por mensaje. «Nos vemos en O'Donnell's Pub en 1 hora». O'Donnell's era un lugar tranquilo y modesto en las afueras de la ciudad, muy diferente de los lugares elegantes que Andrew solía frecuentar, pero Jack prefería su simplicidad. Era el tipo de lugar donde podías sentarte con una bebida sin que nadie te molestara. Cuando Jack llegó, Mark ya estaba allí, sentado en un reservado cerca del fondo. Se veía más viejo, más desgastado de lo que Jack recordaba, pero todavía había una chispa del viejo Mark en sus ojos. «Jack», dijo Mark, poniéndose de pie para saludarlo con un firme apretón de manos. «Es bueno verte, hermano». «Tú también», respondió Jack, deslizándose en el asiento frente a él. «Ha pasado un tiempo». Mark asintió, su mirada aguda mientras estudiaba a Jack. «Sí, no esperaba encontrarte trabajando para una gran empresa, armando un programa como este». Jack se encogió de hombros, recostándose en su asiento. «La vida te lleva a lugares que no esperas». Pidieron bebidas, y por un momento la conversación se desvió hacia temas más seguros. La vida después del ejército, los desafíos que ambos habían enfrentado, las cosas que habían perdido. Pero Jack podía sentir que había algo más en la mente de Mark, algo que aún no había dicho. «¿Qué está pasando realmente, Mark?», preguntó Jack, cortando con la charla superficial. «¿Por qué contactaste ahora?» Mark tomó un largo sorbo de su bebida y luego dejó el vaso con cuidado. «Porque, Jack, algunos de los muchachos con los que servimos están en problemas. Y no estoy hablando solo de dificultad para encontrar trabajo. Hay cosas serias pasando. No quería involucrarte, pero necesitas saberlo». El corazón de Jack se tensó, su mente acelerada. Pensó que esa parte de su vida había quedado atrás, que las batallas que había librado habían terminado. Pero al mirar a Mark, se dio cuenta de que el pasado seguía muy vivo y estaba a punto de irrumpir en su presente. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Jack, con voz baja. Mark se inclinó más cerca, su expresión sombría. «Del tipo que va a cambiarlo todo si no hacemos algo al respecto». Jack se recostó en el reservado del pub O'Donnell's, con la mente a mil. Las palabras de Mark colgaban en el aire, cargadas de peligros no dichos. No lo vio venir, esta repentina reaparición del pasado. Jack había pasado años tratando de enterrarlo, pero ahora estaba allí, abriéndose camino de regreso a la superficie. Mark tomó otro sorbo de su bebida
y se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Hay un grupo, algunos de los muchachos de nuestra unidad. Después de todo lo que pasamos, no pudieron adaptarse cuando regresaron. Se puso feo, Jack. Muy feo. Están metidos en cosas peligrosas, tráfico de drogas, deudas, lo que sea. Es un desastre. Jack apretó los puños bajo la mesa. Esto no era solo una historia sobre veteranos luchando. Esto era una crisis, una que podía arruinar vidas si no lo había hecho ya. Pensó en los hombres de su unidad, aquellos junto a quienes había luchado, aquellos que habían regresado a un país que parecía no preocuparse por ellos. Sabía lo difícil que había sido adaptarse, pero esto era más de lo que había imaginado. ¿Qué tan grave es?, preguntó Jack con voz tensa de preocupación. El rostro de Mark era sombrío. Uno de ellos, Sam Walker, está muy hundido. Está corriendo con malas compañías. Drogas, lavado de dinero, todo eso. No es el único, pero es el que más me preocupa. El tipo que conocíamos ya no está. Está desesperado, y cuando las personas se desesperan, hacen cosas estúpidas, cosas peligrosas. Jack se quedó en silencio un momento, dejando que el peso de las palabras de Mark se asentara. Sam Walker había sido un buen soldado, un hombre leal que había salvado vidas en el campo de batalla. Jack todavía podía imaginar su rostro, la forma en que siempre era el primero en ofrecerse para las misiones difíciles, las misiones peligrosas, y ahora estaba envuelto en algo que Jack ni siquiera quería imaginar. ¿Por qué me estás contando esto, Mark?, preguntó Jack finalmente, su voz más tranquila ahora. Mark suspiró, pasándose una mano por el rostro. Porque no sé a quién más acudir. Estos tipos confían en ti. Te respetaban cuando estábamos allá. Tal vez puedas hacerlos entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. Jack tragó saliva con fuerza. Había pasado tanto tiempo tratando de distanciarse de esa vida, del dolor y los recuerdos, que la idea de sumergirse de nuevo se sentía como abrir una herida que nunca había sanado del todo. Pero, ¿cómo podía alejarse de esto? Estos eran sus hermanos de armas, hombres que habían pasado por el infierno con él. Merecían algo mejor que esto. «Veré qué puedo hacer», dijo Jack, aunque la incertidumbre en su voz era evidente. «Pero no estoy seguro de que me escuchen, no después de tanto tiempo». La mirada de Mark era firme. «Lo harán. Confía en mí. Solo necesitan saber que a alguien todavía le importa». Jack asintió lentamente, su mente ya recorriendo las posibilidades. No podía permitir que estos hombres cayeran más en la oscuridad, no cuando aún había una oportunidad de rescatarlos. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar las responsabilidades que había asumido con el programa para veteranos. Si no tenía cuidado, esto podría salirse de control, tanto para él como para los hombres que estaba tratando de ayudar. Al día siguiente, Jack se encontró parado frente a Foster Enterprises, su mente aún reproduciendo la conversación con Mark. Le había contado a Andrew sobre la llamada, aunque había omitido los detalles de cuán grave era la situación. Andrew, como siempre, había sido comprensivo, animando a Jack a tomarse el tiempo que necesitara para lidiar con lo que fuera que estuviera ocurriendo. Pero Jack sabía que no era tan simple. Al entrar al edificio, el familiar zumbido de la oficina lo recibió. Todo parecía normal, la gente haciendo su trabajo, preparándose para el lanzamiento del programa para veteranos. Pero la mente de Jack estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en Sam y los demás. ¿Cómo había llegado todo tan mal? ¿Cómo habían caído tanto sin que nadie interviniera? Jack se sentó en su escritorio y abrió los últimos informes sobre el programa. Intentó concentrarse, pero sus pensamientos seguían regresando a su unidad, a los hermanos que había dejado atrás. Sabía lo que se sentía ser abandonado por el sistema, ser dejado a tu suerte cuando la batalla había terminado. Y ahora, esos mismos hombres estaban hundiéndose, y Jack no estaba seguro de si podría salvarlos. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era Andrew.
¿Puedes venir a mi oficina? Necesitamos discutir los detalles finales del lanzamiento. Jack suspiró, poniéndose de pie y tomando su cuaderno. Necesitaba concentrarse. El programa para veteranos era importante. Había trabajado demasiado duro para permitir que sus problemas personales lo descarrilaran. Caminó por el pasillo y golpeó la puerta de la oficina de Andrew. «Adelante», llamó Andrew desde el otro lado. Jack entró en la oficina, saludado por la vista de Andrew revisando varios gráficos y hojas de cálculo. Levantó la mirada con una sonrisa. «Jack, toma asiento. Estamos casi listos para el lanzamiento, pero quiero repasar algunas cosas contigo». Jack se sentó, intentando apartar de su mente los pensamientos sobre Mark y Sam. Andrew repasó la logística final del programa. Las asociaciones con organizaciones locales, los planes de colocación laboral y la cobertura mediática que estaban organizando para el lanzamiento. Todo estaba tomando forma, pero Jack sentía un nudo apretándose en su estómago. Su mente seguía volviendo a los hombres con los que había servido, a las vidas que se estaban desmoronando mientras él estaba sentado en esa oficina, discutiendo planes de empleo y estrategias mediáticas. «¿Estás bien?», preguntó Andrew, su voz interrumpiendo los pensamientos de Jack. Jack parpadeó, dándose cuenta de que no había estado prestando atención. «Sí», respondió rápidamente. «Perdón, solo tengo muchas cosas en la cabeza». Andrew se recostó en su silla, estudiando a Jack detenidamente. «Algo te ha estado molestando desde ayer. ¿Qué está pasando?». Jack dudó. Siempre había mantenido su vida personal separada del trabajo, pero con Andrew las cosas eran diferentes. Andrew se había convertido en más que un jefe. Era un amigo, alguien que le había dado a Jack una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Si alguien merecía la verdad, era Andrew. «¿Recuerdas esa llamada de la que te hablé?», dijo Jack, con voz baja. «Era de un tipo con el que serví, Mark Reynolds. Algunos de los chicos de mi unidad están en problemas serios. Drogas, deudas, todo eso. Están perdiendo el control y Mark cree que tal vez pueda ayudarlos». La expresión de Andrew cambió, dejando entrever preocupación en sus ojos. «Eso es grave». Jack asintió. «Sí, lo es. Y quiero ayudarlos, pero no sé cómo. Tengo este programa que manejar, y si me involucro con ellos, podría complicar las cosas. No quiero arruinar todo lo que hemos construido aquí». Andrew permaneció en silencio por un momento, claramente pensando. «Mira, Jack, has hecho un trabajo increíble con el programa para veteranos, pero entiendo que esto es personal para ti. Si necesitas tomarte un tiempo para ayudarlos, hazlo. El programa estará bien. Has establecido una base sólida y tenemos un buen equipo detrás. Podemos manejarlo mientras resuelves esto». Jack sintió una oleada de gratitud recorrerlo. El apoyo de Andrew había sido inquebrantable desde el principio, y ahora, incluso frente a una crisis personal, estaba dispuesto a darle a Jack el espacio que necesitaba. «Lo aprecio», dijo Jack, con voz sincera. «Pero no quiero defraudar a nadie. Este programa significa todo para mí». Andrew se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. «No vas a defraudar a nadie, Jack. Ya has hecho más de lo que nadie esperaba. Y si ayudar a estos hombres de tu unidad es lo que necesitas hacer, entonces eso debería ser tu enfoque. Nosotros mantendremos las cosas en marcha aquí. Puedes contar con nosotros». Jack asintió, sintiendo una sensación de alivio, aunque el peso de la situación seguía presionando sobre sus hombros. No estaba seguro de cómo iba a ayudar a Sam y a los demás, pero sabía que no podía alejarse de ellos, no cuando estaban tan cerca de perderlo todo. «Haré algunas llamadas», dijo Jack, poniéndose de pie. «Veré si puedo localizar a Sam y averiguar qué está pasando realmente». Andrew también se levantó, ofreciéndole un firme apretón de manos. «Lo que necesites, estamos aquí. Solo avísame cómo puedo ayudar». Jack sonrió, aunque su expresión estaba teñida de incertidumbre por lo que le esperaba. «Gracias, Andrew. Te mantendré informado».
Mientras Jack salía de la oficina de Andrew, el peso de la decisión que tenía que tomar se le hacía más pesado. Estaba siendo tironeado en dos direcciones: la vida que había construido aquí con el programa para veteranos y la vida que había dejado atrás, esa que ahora lo estaba llamando de vuelta. Y Jack sabía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, no habría vuelta atrás. Jack pasó los siguientes días contactando a viejos conocidos, intentando unir hilos que hacía tiempo se habían deshecho. No se había dado cuenta de lo desconectado que se había vuelto de los hombres que alguna vez llamó hermanos, de cómo los lazos forjados en la guerra se habían deshilachado con los años. Pero ahora no tenía otra opción más que enfrentarse a su pasado de frente. Mark tenía razón. Sam Walker y los demás estaban en serios problemas. El estómago de Jack se revolvía mientras reunía los detalles. No se trataba solo de drogas y deudas. Era peor. Algunos de los hombres estaban involucrados con sindicatos criminales, atrapados por la desesperación y falsas promesas. Sam, quien una vez había sido el tipo más confiable de su unidad, ahora estaba atrapado en una red de acuerdos peligrosos, y según lo que Mark le había contado, Sam estaba al borde de algo catastrófico. Jack sabía que tenía que encontrar a Sam, pero no tenía idea de por dónde empezar. No era como si Sam simplemente contestara una llamada de un viejo amigo, no después de lo lejos que había caído. Jack necesitaba ayuda, y solo había una persona en la que podía pensar para recurrir. Agarró su teléfono y llamó a Mark. «Hola, Mark», dijo Jack cuando su amigo contestó. «Necesito encontrar a Sam. ¿Tienes idea de dónde podría estar?» La voz de Mark estaba cargada de preocupación. «Ha estado escondiéndose. Hay un lugar al que va cuando las cosas se ponen mal. Un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Puedo encontrarte allí si quieres». Jack aceptó. Acordaron encontrarse esa noche. Cuando Jack colgó el teléfono, sintió una tensión familiar asentarse en su pecho, la misma sensación que tenía antes de entrar en una misión, esa mezcla de incertidumbre y propósito. Pero esta vez, las apuestas eran diferentes. El campo de batalla había cambiado, pero el peligro seguía siendo muy real. El sol se estaba poniendo cuando Jack llegó al destartalado bar que Mark había mencionado. Era el tipo de lugar al que la gente iba para desaparecer. Un edificio pequeño y desgastado en las afueras de la ciudad, lejos de las calles pulidas del centro. Jack se quedó sentado en su camioneta un momento, mirando el letrero de neón parpadeante que decía The Rusty Nail. El auto de Mark ya estaba allí, estacionado en la parte trasera. Jack lo vio apoyado en el capó, con los brazos cruzados y los ojos escaneando la entrada. Jack salió de su camioneta y se acercó, con pasos lentos y deliberados. ¿Alguna señal de él?, preguntó Jack deteniéndose junto a Mark. Mark negó con la cabeza. Todavía no. Pero si sigue por aquí, este es el lugar donde estará. Es su refugio habitual cuando las cosas van mal. Jack asintió, sintiendo un nudo de inquietud retorciéndose en su estómago. No había visto a Sam en años, y la idea de encontrarlo aquí, en un lugar como este, se sentía mal. Este no era el Sam que recordaba, el hombre que había liderado su unidad con confianza e integridad. Pero la guerra cambiaba a las personas, y Jack lo sabía mejor que nadie. Entraron al bar juntos, el aire rancio golpeando a Jack como un puñetazo en el estómago. Estaba oscuro adentro, la tenue iluminación proyectando largas sombras sobre las mesas de madera marcadas y los asientos de cuero agrietados. El lugar apestaba de alcohol y arrepentimiento. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de vasos y el zumbido áspero de una vieja rocola en la esquina. Mark escaneó la habitación, entrecerrando los ojos mientras buscaba algún indicio de Sam. Jack lo imitó, su mirada recorriendo a los clientes dispersos, encorvados en sus asientos. Después de unos momentos, Jack vio una figura familiar encorvada al final de la barra. Era Sam. El aliento de Jack se detuvo en su garganta. Sam se veía peor de lo que había imaginado.
Sus hombros, alguna vez anchos y fuertes, estaban caídos, su ropa desaliñada y su rostro desgastado por el agotamiento. Estaba con una copa en la mano, mirando fijamente el bar frente a él, ajeno al mundo que lo rodeaba. Mark se inclinó hacia Jack. «Es él», dijo en voz baja, aunque no hacía falta confirmarlo. Jack tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la barra. Sus pasos se sentían pesados, el peso de su pasado compartido presionando sobre él con cada paso. Cuando llegó junto a Sam, dudó por un momento, sin saber cómo empezar. ¿Qué le dices a alguien que no has visto en años, a alguien cuya vida se ha desmoronado por completo? «Sam», dijo Jack en voz baja, apenas audible por el ruido del bar. Sam no reaccionó al principio, sus ojos todavía fijos en el vaso frente a él. Jack lo intentó de nuevo, esta vez más alto. «Sam, soy yo, Jack». Esta vez, Sam se movió, miró por encima del hombro, sus ojos apagados y enrojecidos. Por un momento, pareció no reconocer a Jack, pero luego algo cambió en su expresión. Un destello de reconocimiento. «¿Jack?» La voz de Sam era áspera, arrastrada por el alcohol. Parpadeó, como si intentara enfocar. «¿Qué diablos haces aquí?» Jack se sentó en el taburete junto a él, con la mirada fija. «Estoy aquí porque escuché que estás en problemas. Quería ayudarte». Sam soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «¿Ayudar? No hay ayuda para mí, hombre. Estoy acabado». El pecho de Jack se apretó. Había visto esto antes, la forma en que un hombre podía rendirse, perderse en la oscuridad que lo acosaba desde todos lados. Pero no estaba listo para rendirse con Sam, no todavía. «Eso no es cierto», dijo Jack, manteniendo su voz calmada pero firme. «No estás acabado, Sam. Hemos pasado por cosas peores y salimos adelante. Aún puedes salir de esto». Sam se giró para mirar a Jack completamente, sus ojos entrecerrados. «No sabes lo que he hecho, Jack. No sabes hasta qué punto he caído». «Sé lo suficiente», respondió Jack. «Mark me contó lo que está pasando. Sé que se estás metido hasta el cuello con gente peligrosa. Pero no es demasiado tarde. Podemos resolverlo. Juntos». Sam negó con la cabeza, el peso de su culpa oprimiéndolo. «Es demasiado tarde para mí. No debiste meterte en esto, Jack». En ese momento, Mark se acercó, colocándose detrás de Jack, con la voz tranquila pero decidida. «No vamos a dejarte aquí, Sam. Vienes con nosotros». La mirada de Sam osciló entre Jack y Mark, el conflicto evidente en sus ojos. Por un momento, Jack pensó que podría aceptar, que podrían sacarlo de este lío antes de que empeorara. Pero entonces algo cambió en la expresión de Sam. Apretó la mandíbula y se levantó del taburete, tambaleándose ligeramente al ponerse de pie. «No puedo», murmuró Sam, alejándose de la barra. «No lo entienden. Estoy demasiado metido». Jack se levantó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Sam, no te vayas. No tienes que hacerlo solo». Pero Sam ya estaba retrocediendo, sacudiendo la cabeza. «Lo siento, Jack. Es demasiado tarde». Antes de que Jack pudiera decir algo más, Sam se giró y salió tambaleándose hacia la puerta, desapareciendo en la noche. Jack se quedó allí un momento, dejando que el peso de las palabras de Sam se hundiera. Mark se colocó a su lado, con el rostro tenso de frustración. «No va a salir adelante, Jack», dijo Mark en voz baja. «No si sigue así». Jack apretó los puños, con la ira burbujeando en su interior. Había venido aquí para ayudar, para sacar a Sam de la oscuridad, pero Sam lo había rechazado. Y ahora, todo lo que Jack podía hacer era observar cómo otro hermano caía más profundo en el abismo. «Tenemos que encontrarlo de nuevo», dijo Jack, con la voz baja pero decidida. «No voy a rendirme con él». Mark asintió, aunque había un destello de duda en sus ojos. «Encontraremos algo, pero tenemos que ser cuidadosos. La gente con la que Sam está involucrado
No son el tipo de personas con las que quieres meterte. Jack se giró para mirar a Mark, con la mandíbula apretada. No me importa quiénes sean. No voy a dejar que Sam se hunda sin luchar. Mark sostuvo la mirada de Jack, viendo la determinación en sus ojos. De acuerdo, dijo, con la voz firme. Haremos esto juntos, pero no será fácil. Jack asintió, su mente ya corriendo con planes. No sabía lo que le esperaba, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que Sam se escapara. No otra vez. La noche estaba cargada de tensión mientras Jack se alejaba de The Rusty Nail. El encuentro con Sam lo había dejado inquieto, pero más que eso, había encendido un fuego dentro de él. No podía sacarse de la cabeza la imagen del rostro demacrado de Sam. Sus ojos una vez brillantes ahora apagados por el peso de la oscuridad que lo había consumido. Jack había visto hombres desmoronarse antes, dentro y fuera del campo de batalla, pero verlo suceder con Sam, con uno de los suyos, lo hacía sentir personal de una manera que no había esperado. Mark estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con la mandíbula apretada. Ninguno de los dos había hablado desde que salieron del bar. El silencio entre ellos estaba lleno de los miedos no expresados de lo que les esperaba. Jack se había dicho a sí mismo que estaba listo para enfrentar lo que fuera, pero ahora, con todo el peso de la situación presionándolo, no estaba tan seguro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Jack, rompiendo el silencio mientras conducían por la carretera desierta. Mark se volvió hacia él, con el rostro sombrío. Averiguamos con quién está metido Sam. No va a ser fácil. Estos tipos no dejan que la gente simplemente se marche. Jack asintió, apretando con fuerza el volante. Entonces asegurémonos de que Sam tenga una salida. No voy a dejar que se ahogue en esto. Mark suspiró, recostándose en su asiento. No lo sé, Jack. He visto lo que estos tipos pueden hacer. Sam está muy hundido, y sacarlo no va a ser tan simple como convencerlo de que vuelva a casa. Les debe dinero, favores. Ahora lo poseen. Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Jack, pero se negó a ceder a la duda. Tenía que creer que había una salida para Sam, una forma de traerlo de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Había visto hombres salir de fosos más profundos, pero Mark tenía razón en algo. Esto no iba a ser fácil. Necesitaremos más información, dijo Jack, con la voz firme a pesar de la incertidumbre que lo carcomía. Dijiste que has estado siguiendo a Sam. ¿Sabes con quién está tratando? Mark asintió lentamente. Hay un tipo. Se hace llamar Braddock. Lleva años operando en esta zona. Drogas, contrabando, extorsión. Lo que sea, está metido en ello. Supongo que Sam se involucró con él después de que todo se fue al infierno. Braddock no es el tipo de persona que deja ir a alguien una vez que está dentro. El estómago de Jack se revolvió. Había oído ese nombre antes, susurrado en los círculos más turbios de la ciudad. Braddock era un problema serio, el tipo de hombre con el que no te metes si valoras tu vida. Pero si Sam estaba enredado con él, Jack no tenía otra opción. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo?, preguntó Jack. Mark negó con la cabeza. No exactamente. Braddock mantiene un perfil bajo, pero tiene gente por todas partes. He oído rumores de que opera desde un viejo almacén cerca de los muelles, pero no es como si pudieras simplemente aparecer y tocar la puerta. Tendremos que ser inteligentes. Jack apretó los dientes. Entonces empezaremos allí, mañana por la noche. Mark lo miró de reojo, con el escepticismo escrito en el rostro. ¿Estás seguro de esto, Jack? A Braddock no le va a gustar que nos pongamos a husmear en su operación. Esto podría ponerse feo muy rápido. La expresión de Jack se endureció. No voy a darle la espalda a Sam. No esta vez. Mark asintió, aunque Jack podía ver la duda persistente en sus ojos. De acuerdo. Iremos al almacén mañana, a ver qué encontramos. Pero Jack, tenemos que ser cuidadosos. Estos tipos no juegan con las mismas reglas a las que estamos acostumbrados.
Jack no necesitaba el recordatorio. Sabía a lo que se enfrentaban, pero también sabía que no podía dejar que Sam se pudriera en el lío en el que había caído. Fuera lo que fuera, lo iba a sacar de ahí. A la mañana siguiente, Jack estaba de vuelta en Foster Enterprises, tratando de concentrarse en las etapas finales del lanzamiento del programa para veteranos. Pero su mente seguía volviendo a Sam y al enfrentamiento inminente con Braddock. Sabía que no podía permitirse perder el enfoque. Había demasiado en juego con el éxito del programa. Andrew confiaba en él, los veteranos confiaban en él. Pero el peso de su misión personal se estaba volviendo imposible de ignorar. Jack estaba sentado en su oficina, revisando los últimos informes cuando Andrew llamó a la puerta. ¿Tienes un minuto?, preguntó, entrando antes de que Jack pudiera responder. Sí, claro, respondió Jack, señalándole a Andrew que tomara asiento. Andrew se sentó, con una expresión más seria de lo habitual. Quería hablar contigo. Ayer parecías distraído, y tengo la sensación de que hay más de lo que me le estás diciendo. Jack se recostó en su silla, pasándose las manos por el rostro. Había tratado de mantener su vida personal separada del trabajo, pero cada vez le resultaba más difícil hacerlo. Andrew no había sido más que un apoyo constante, pero Jack sabía que lo que estaba a punto de hacer, meterse con alguien como Braddock, podría complicarlo todo. Tengo mucho encima ahora mismo, admitió Jack. Los chicos de mi unidad. Es grave, Andrew. Uno de ellos, Sam, está metido con gente peligrosa, y estoy tratando de encontrar la forma de ayudarlo, pero se está complicando. El ceño de Andrew se frunció. ¿Peligrosa cómo? Jack suspiró. Está metido hasta el cuello con un tipo llamado Braddock. No sé todos los detalles todavía, pero por lo que he escuchado, Braddock dirige muchas operaciones ilegales por aquí. Drogas, extorsión, todo. Sam le debe, y creo que está a punto de venirse todo abajo. Andrew se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Jack, tienes que tener cuidado. Sé que quieres ayudar a tu amigo, pero este tipo Braddock, he oído de él. No es alguien con quien quieras enfrentarte. Jack sostuvo la mirada de Andrew, su determinación clara. Lo sé, pero no tengo otra opción. Sam es mi hermano. No puedo dejarlo en esto. Andrew se recostó en su silla, con una expresión pensativa. De acuerdo. Solo no dejes que esto te arrastre a ti también. El programa te necesita, Jack. Yo te necesito. No quiero verte tirar todo por la borda. Jack asintió, apreciando la preocupación de Andrew. No lo haré. He llegado demasiado lejos para que esto me derribe. Pero tengo que hacer esto. Andrew se levantó, ofreciéndole a Jack un apretón de manos firme. Pase lo que pase, estoy contigo. Solo sé inteligente al respecto. Mientras Andrew salía de la oficina, Jack se quedó en silencio, con el peso de todo presionando sobre él. El programa para veteranos estaba a punto de lanzarse, pero ahora sentía que se le escapaba de las manos. No podía sacudirse la sensación de que esos dos mundos, su misión personal y su trabajo en Foster Enterprises, estaban a punto de chocar de una manera que no le dejaría decisiones fáciles. Esa noche, Jack y Mark se reunieron cerca de los muelles, el aire fresco y cargado con el olor a agua salada y óxido. El almacén se alzaba frente a ellos, una estructura masiva y deteriorada que había visto mejores días. Era el tipo de lugar al que la gente iba cuando no quería ser encontrada, y un escalofrío recorrió la espalda de Jack. Mark estacionó junto a la camioneta de Jack y salió, asintiendo en silencio. Ninguno de los dos habló mientras se dirigían hacia el almacén, moviéndose entre las sombras. El pulso de Jack se aceleraba a medida que se acercaban, con la tensión creciendo a cada paso. Esto era todo, el primer movimiento real para encontrar a Sam y sacarlo de allí. Los hombres de Braddock estarán vigilando, susurró Mark mientras se agachaban detrás de una pila de cajas cerca de la entrada del almacén. Tenemos que ser rápidos. Jack asintió, escaneando el área con la mirada en busca de cualquier señal de movimiento. No sabían exactamente a qué se enfrentaban,
pero sabían que no iba a ser fácil. Mientras se acercaban más al edificio, Jack vio a un par de hombres de pie junto a la entrada, con sus rostros parcialmente cubiertos por la tenue luz. Lucían duros, exactamente el tipo de hombres que Jack esperaba encontrar trabajando para alguien como Braddock. «Tendremos que esperar a que se vayan», susurró Mark. «No hay forma de pasar sin enfrentarnos a ellos». Jack apretó los dientes, sintiendo cómo crecía la frustración. No tenían tiempo que perder. Sam se estaba quedando sin tiempo, y cada segundo que pasaban esperando podía empeorar las cosas. Pero tampoco podían lanzarse a ciegas. «Busquemos otra entrada», murmuró Jack, señalando hacia el costado del edificio. «Tiene que haber otra forma de entrar». Mark asintió, y los dos rodearon el almacén, manteniéndose agachados para evitar ser vistos. Al doblar la esquina, vieron una puerta lateral oxidada, apenas sostenida por sus bisagras. No era ideal, pero era mejor que enfrentarse directamente a los guardias. Jack agarró la puerta y la abrió lentamente. Las bisagras chirriaron, pero no llamaron la atención. Se deslizaron hacia adentro, sus pasos resonando en el espacio cavernoso del almacén. El aire dentro estaba cargado de polvo, y el sonido lejano de voces resonaba desde algún lugar más profundo. «Por aquí», susurró Mark, señalando para que Jack lo siguiera. Se adentraron más en el almacén, con los sentidos en alerta máxima. Cada sombra se sentía como una amenaza, cada sonido un posible peligro. Pero la mente de Jack estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a Sam y sacarlo de allí. Al doblar una esquina, vieron a un grupo de hombres reunidos cerca de una pila de cajas. Entre ellos, Jack reconoció un rostro familiar: Sam, con los hombros encorvados y una expresión tensa. El corazón de Jack se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. «Sam», llamó Jack en voz baja, dando un paso al frente. La cabeza de Sam se levantó de golpe, con los ojos abiertos de sorpresa al reconocer a Jack. «¿Qué demonios haces aquí?», susurró, mirando nervioso a los hombres que lo rodeaban. «Estamos aquí para sacarte», dijo Jack, con la voz firme. «Vente con nosotros». Sam negó con la cabeza, el miedo reflejándose en sus ojos. «No entiendes. Es demasiado tarde para eso. No deberías estar aquí». Antes de que Jack pudiera responder, uno de los hombres se giró, con los ojos entrecerrados al ver a Jack y Mark. «¿Quiénes demonios son ustedes?». La tensión en la habitación se rompió como un cable demasiado tenso. Los músculos de Jack se tensaron, sabiendo que las cosas estaban a punto de ponerse feas. El aire dentro del almacén pareció congelarse, mientras los ojos del hombre se clavaban en Jack. La tensión entre ellos era palpable, gruesa y pesada, mientras Jack instintivamente se colocaba entre Sam y los hombres. Mark se colocó a su lado, listo para lo que fuera, con la mirada pasando de un rostro hostil al otro. «¿Quiénes son?», gruñó el hombre de nuevo, dando un paso adelante. Jack no se inmutó. «Estamos aquí por Sam. Se viene con nosotros». El hombre se burló. «Sam nos debe. Nadie se va de Braddock sin pagar». Sam miró a Jack, con los ojos llenos de miedo. «Jack, no...» «Basta», lo interrumpió Jack. «No perteneces aquí, Sam. Tienes gente que se preocupa por ti, y no tienes que hacer esto». El hombre soltó una risa fría. «¿Crees que vas a entrar aquí y llevártelo? No tienes idea de con quién estás tratando». La mandíbula de Jack se tensó. Ya había escuchado suficiente. Sin decir una palabra más, dio un paso al frente, con la voz baja y firme. «No me importa quién seas. No me voy sin él». Por un momento, el hombre dudó, claramente evaluando a Jack. La tensión entre ellos flotaba en el aire, amenazando con romperse en cualquier momento. Entonces, sin previo aviso, uno de los hombres se lanzó hacia adelante, con el puño apuntando al rostro de Jack. Jack se agachó, dejando que el instinto y el entrenamiento tomaran el control. Esquivó el golpe y contraatacó con un rápido golpe al abdomen del hombre, que lo dejó tirado. Mark reaccionó rápidamente, agarrando a otro de los hombres
antes de que pudiera alcanzar un arma. El almacén estalló en caos, con puñetazos volando mientras Jack y Mark se defendían de los hombres de Braddock. En medio del alboroto, Jack mantuvo su enfoque en Sam. Vio el miedo en los ojos de su viejo amigo, el pánico de estar tan profundamente atrapado en algo de lo que no podía escapar. Pero Jack no se iba sin él. ¡Sam!, gritó Jack por encima del ruido. ¡Sal de aquí! ¡Corre! Sam dudó por un momento, dividido entre el miedo y el instinto de sobrevivir. Entonces, mientras otro hombre se lanzaba hacia Jack, Sam tomó su decisión. Corrió hacia la puerta lateral, desapareciendo en la noche. Mark derribó al último de los hombres, respirando con dificultad mientras se giraba hacia Jack. «Tenemos que salir de aquí». Jack asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Juntos, corrieron tras Sam, dejando el caos del almacén atrás. El aire nocturno los golpeó como una ola cuando atravesaron la puerta, buscando cualquier señal de Sam. «¡Ahí!», Mark señaló hacia el callejón, donde Sam se tambaleaba alejándose. Jack corrió tras él, alcanzándolo rápidamente. Lo agarró del brazo, girándolo hacia él. «Tenemos que salir de aquí ahora». Sam lo miró, con el rostro pálido y tembloroso. «Jack, yo no sé cómo arreglar esto». «Lo resolveremos», dijo Jack con firmeza, su voz estable. «Pero no aquí. Vámonos». Los días siguientes pasaron en una neblina de tensión silenciosa. Jack había llevado a Sam a un lugar seguro, lejos del alcance de Braddock. Mark se mantuvo cerca, vigilando cualquier señal de que los hombres de Braddock pudieran buscar represalias, pero hasta el momento no hubo movimientos. Jack sabía que aún no estaban fuera de peligro, pero por ahora Sam estaba a salvo. Sentado frente a Sam en la pequeña habitación tenuemente iluminada que habían rentado, Jack observó a su viejo amigo. Sam lucía mejor, más consciente, pero la culpa y el miedo seguían aferrados a él como una sombra. «No tienes que quedarte en este desastre», dijo Jack en voz baja, rompiendo el silencio. «Hay una salida». Sam negó con la cabeza, con la voz pesada de arrepentimiento. «No sé si merezco una, Jack. He cometido demasiados errores». Jack se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. «Todos cometemos errores. Luchaste por tu país, Sam. Cumpliste con tu deber. Mereces una segunda oportunidad, como cualquiera. Pero tienes que quererla. Tienes que dar ese paso». Sam miró a Jack a los ojos, con un destello de esperanza volviendo, tenue pero real. «¿Cómo empiezo siquiera?» Jack sonrió, aunque había un tinte de tristeza en su expresión. «Con el primer paso. Ven conmigo, Sam. Te ayudaremos a encontrar el apoyo que necesitas». Sam asintió, con la decisión tomada. No sería fácil. Nada de esto lo sería. Pero Jack podía ver el cambio en su amigo. Sam estaba listo para dar el primer paso hacia una vida que valiera la pena vivir. Una semana después, Jack estaba de pie en el escenario de Foster Enterprises, con el programa para veteranos lanzándose oficialmente. La sala estaba llena de reporteros, líderes empresariales y veteranos, todos reunidos para presenciar el inicio de algo nuevo. Andrew estaba a su lado, sonriendo con orgullo mientras Jack se acercaba al podio. Por un momento, Jack vaciló, su mente retrocediendo a todo lo que lo había llevado hasta allí: las luchas, los fracasos, la pelea por salvar a Sam y a los demás. Pero al mirar a la multitud, a los veteranos que habían venido a ver lo que este programa podía ofrecer, sintió un profundo sentido de propósito. «Este programa no se trata solo de empleos», comenzó Jack, con la voz firme y fuerte. «Se trata de darles a los veteranos la oportunidad de reconstruir sus vidas, de encontrar un propósito nuevamente después de haber servido. Todos enfrentamos batallas, algunas en el campo, otras fuera de él. Pero con el apoyo adecuado, con personas que se preocupen, podemos superarlas». Mientras Jack hablaba, vio a Sam entre la audiencia, sentado tranquilamente al fondo de la sala. Sam se había inscrito en el programa, listo para empezar de nuevo. No sería fácil,
pero estaba dispuesto a intentarlo. Y eso, se dio cuenta Jack, era lo más importante de todo. Este programa trata sobre segundas oportunidades, continuó Jack. Y no importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan oscuro se ponga todo, siempre hay un camino de regreso. La multitud aplaudió, y Jack retrocedió del podio, sintiendo cómo el peso se levantaba de sus hombros. El programa ahora era real. Estaba sucediendo. Y no se trataba solo de salvar a Sam, se trataba de salvar a todos los que necesitaban ayuda. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de historias de transformación. Veteranos que habían luchado por encontrar su lugar después de servir, ahora estaban construyendo nuevas vidas a través del programa. Jack trabajó incansablemente, asegurándose de que cada veterano que entrara en el programa recibiera el apoyo que necesitaba. Y poco a poco, la marea comenzó a cambiar. En cuanto a Sam, tomó las cosas un día a la vez. Todavía había días malos, momentos en los que el peso de su pasado amenazaba con hundirlo. Pero con la ayuda de Jack y el apoyo del programa, estaba progresando. Estaba reconstruyendo, paso a paso. Una tarde, Jack se encontraba en el borde de la ciudad, viendo cómo el sol se ponía sobre el horizonte. El camino por delante no iba a ser fácil, ni para él ni para Sam, pero era un camino que valía la pena recorrer. Y eso era suficiente. La historia de Jack nos recuerda que no importa qué tan lejos caigamos, siempre podemos encontrar el camino de regreso con el apoyo adecuado. Si conoces a un veterano que esté luchando, extiende tu mano. Ayúdalo a dar el primer paso hacia la sanación y recuérdale que no está solo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, y juntos, asegurémonos de que cada veterano tenga la segunda oportunidad que merece.